Bien, esta es la clase número 3 que corresponde al curso de AutoCAD 2008, el módulo avanzado, en donde en esta clase vamos a aprender cómo vamos a aplicar materiales en esta versión de AutoCAD, aplicar luces y por último generar un render con aplicación de materiales y luces de una manera un tanto más compleja. Para lo cual, primeramente vamos a trabajar desde un rectángulo donde le vamos a aplicar unos materiales y podamos observar algunos materiales especiales que tiene esta versión de AutoCAD. Bien, en este caso nosotros tenemos una pieza que no tiene ningún material. Entonces, primeramente vamos a conocer la biblioteca de materiales. Para eso vamos a presionar la combinación de teclas Control más 3 utilizando el teclado alfanumérico. Y nos debe abrir la paleta que se llama Tool Palettes o All Palettes. Si la arrastramos acá, en este caso me aparece el nombre de la pestaña que está aquí utilizándose, ¿no? Entonces, la paleta Control T la pueden encontrar también acá, Palettes, Tool Palettes, Control 3. Entonces acá, en este caso, yo la voy a colocar acá porque es más cómodo. Minimizamos acá y esto se queda insertado de una vez. Cuando yo me quito, ya aparece o ya se cierra. En este caso, yo quiero que me muestre, le voy a dar clic derecho en esta parte gris. Le voy a decir que me muestre solo la librería de materiales, únicamente que no me muestre más. Dentro de los cuales tenemos de concreto para puertas y ventanas, finished, etcétera. Todos estos materiales son los materiales básicos o estándar que vienen en este programa 3D Max. Ahora se los voy a mostrar. Entonces, la inserción de estos materiales nuevos en AutoCAD, estos vienen desde AutoCAD 2007, es por la razón de que en la versión 2005, creo que esto viene de 2006 también, los materiales que traía 2005 era demasiado pobre y muy limitado y los resultados que se obtenían a la hora de generar un fotorrealismo o un render era demasiado pobre. Entonces no era un programa que pudiera ser más que todo utilizable en 3D. No valía la pena utilizarlo con la versión 2005. Mientras que con esta versión, pues los materiales que posee son mucho mejores. Si observamos en esta versión del 3D Studio Max, se van a dar cuenta que los materiales que poseen estos de, por ejemplo, no sé, vamos a decirle Material Library. Ok, si se van dando cuenta en esta parte de acá, los materiales que están apareciendo acá van a ser los materiales, los concrete, por ejemplo, veamos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 concretos. Del primero dice Concrete Asphalt, observemos acá los concrete. En este caso, bueno, en este caso me da más, pero son materiales que traen em, mucha similitud con estas versiones de 3D Max, o sea, son materiales mucho más trabajados, son más detallados y nos generan unos resultados mucho más interesantes que cualquier otro programa de trabajo 3D. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a aplicar un material de piso, en este caso va a ser este Square Blue. Lo único que debemos hacer es solamente es colocarnos acá, darle clic encima al icono. Cuando nos colocamos acá adentro, acá abajo nos dice que seleccionemos los objetos. En este caso yo quiero seleccionar lo seleccioné por un método de selección crossing. Vean acá, otro clic, le damos un enter. El resultado lo voy a ver solo a la hora que yo realice un render. Tendría que esperar y ahí estoy observando el resultado de aplicar ese material. Si se dan cuenta, la escala del material no concuerda con la escala del objeto. En consecuencia, tengo dos opciones, o aumentarle de tamaño al objeto o disminuirle de tamaño el material. Lo recomendable obviamente es disminuir el material. Se puede ampliar de tamaño al objeto, veamos, démosle un scale a esto y ampliémoslo 100 veces. Ahora que le demos un render, esto debe disminuir. Vamos a darle control Z acá. Lo que se puede hacer en este caso es utilizar esta barra de herramienta que se llama mapping. El mapping, vamos a hacer por ejemplo clic en este box mapping, presionemos la ayuda F1 y en este caso nos muestra la ayuda de cada uno de estos. Aquí habría que leer todo esto. El concepto acá está, miren.
Cuando ustedes aplican un material a un cubo y la escala del material no concuerda, al utilizar esta opción que dice Box Mapping, el resultado de esto va a proporcionarnos este resultado. Entonces, en este caso, como es un box el que yo estoy trabajando, obviamente debo seleccionar la opción que me dice Box. Tengo 4 opciones: un Planar Mapping para un objeto plano, que en este caso podría ser un 3D Face, un Box Mapping, una esfera y un cilindro. Entonces, para ese caso, vamos nosotros, dibujemos un 3F, un 3D Face. Dibujemos, vamos a ver cómo nos quedó. Ahí estamos. Dibujemos una esfera. Vamos a ver, clic derecho. Si no nos aparece el sólido acá, abramos el Dashboard Tool, Palette Dashboard, paleta que ya conocen ustedes, y abramos el que se llama 3D Make, esta esfera de acá, en este sentido, y generemos también un cilindro para ver los resultados que nos genera trabajar con este tipo de piezas. Bien, cerremos esto. En este caso es un mapping. Yo no puedo trabajar ahorita o arreglar el material que le aplique por una razón. La razón es que yo no estoy observando ningún material en este objeto. Entonces acá ustedes tienen en esta barra de herramientas que se llama Visual Styles este botón nuevo que viene en AutoCAD 2007 y 2008. Manage Visual Style, o manejador o controlador de los estilos de vista. En este caso, si yo le doy doble clic a esto, me lo va a mostrar como un 2D wireframe, 3D wireframe. Perdón, este es el 3D hidden. Acá, que no veo nada oculto. 3D wireframe conceptual, el que estábamos usando. Y en este caso, me da la opción que me dice realístico. Si se van a dar cuenta acá, me dice materiales y color, o materiales y colores, me dice material display o mostrar materiales, me está diciendo que sí. Si yo le doy doble clic a esta opción, este objeto sí me va a mostrar los materiales tal cual son, o los que tiene colocados. Entonces ahora sí, puedo venir yo y decirle Box Mapping, seleccionamos el objeto, Enter, y me aparece este gizmo, se le llama acá en AutoCAD, donde me aparecen estos botones. Yo puedo ir bajando esto en este sentido, y se van a dar cuenta que en la medida en que yo lo baje, la escala del objeto se va a disminuir también, perdón, no del objeto, sino del material. Entonces debemos ir probando. Acá les recomiendo en todo caso apagar el OSNAP y el Polar. Entonces ya cuando vayamos reduciendo, la escala del material también debe ir reduciéndose. En este caso ya tengo la escala vertical o horizontal, me falta de este lado, será este punto entonces. Vamos a acercarnos, vamos a alejarnos un poco para ir observando. Entonces por esa fue la recomendación de apagar el F3 y el Polar. Cuando hayamos terminado, le podemos dar un Enter, ¿verdad? Si se dan cuenta ahora, cuando yo venga y le dé un render, la escala del objeto pues ya es bastante real. Aquí lo que se debe tener en cuenta es, o tener cuidado, es mantener la escala vertical con la horizontal, porque aquí no concuerda, ¿verdad? Entonces acá tendríamos que seleccionar esto, Box Mapping, buscar en este icono de acá lo que es la altura y modificarlo un poco. Nos vamos a alejar. Más o menos eso podría ser la escala, ¿no? Entonces acá veamos que nos Switch Mapping nos da, bueno, es a la larga lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos esta opción, le damos un Enter. Ahora, por ejemplo, a este objeto, si yo quisiera aplicarle el mismo material, pensemos de que no recuerdo cuál es su nombre y la figura se me confunde, tengo esta opción RMAT, que eso lo vemos en el AutoCAD 2005, y nos abre esta paleta. El RMAT me va a mostrar los materiales que acabo de ir a traer. ¿A qué librería? La librería que se encuentra acá. Entonces todos los materiales que yo utilice de acá me van a aparecer en esta paleta que se llama RMAT, o los materiales, ¿verdad? Entonces en este caso le doy un clic, doble clic, perdón, selecciono el objeto y le damos un Enter. Si se dan cuenta, voy a seleccionar esto, Shift, y con el scroll del mouse esto no me está funcionando. Entonces yo voy a seleccionar esto, le voy a decirle Spherical, esta cuestión de acá, y vamos a ver cómo arreglarlo. Si lo movemos no creo que nos vaya a funcionar. Ya, si se van a dar cuenta, tal vez la escala de esto, vamos a darle MA,
que no me lo está permitiendo trabajar. Vamos a ver cómo arreglarlo. Coloquémosle el material a este cilindro. Seleccionemos, utilicemos esto, disminuyamos esto en su altura. En este caso sí no me da ningún problema, pero incluso no me está mostrando. Ese sería el único problema. No me está mostrando lo de la base. Vamos a mover esto un poco más hacia arriba. Vamos a alejarnos. Sale un enter. Que si se dan cuenta, vamos a ver que tendría que reducirlo. Hagámoslo en este sentido, en el box. Vamos a ver qué pasa. Reduzcámoslo en esta escala de acá, en esta escala de acá. Si se dan cuenta, ahora sí estamos obteniendo un resultado distinto. En su altura, reduzcámoslo también. Vemos. Ahí vamos poco a poco. Entonces prácticamente lo arreglé en lo que es el box para que me diera un resultado más aceptable. Vamos a ver. Seleccionemos esto, Shift, clic sostenido acá. Démosle un render, veamos qué resultado nos da. En este caso estamos bien. Pero este de acá podemos aplicarle un box ahorita. Reduzcámoslo. Vamos a ver cuál es el resultado que nos da. Para ir probando con distintas formas de arreglar los resultados que obtenemos. Más o menos por ahí. Reduzcámoslo un poco más. Por ahí. Reduzcamos en este sentido también. Y reduzcamos en este sentido. Y ahora démosle un enter. A este de acá coloquémosle un spherical, nos lo vuelve a modificar. En este sentido tendrá que ser un box entonces. Para que en todo caso primero hay que aplicar el spherical o el sentido esférico para que se adapte a la forma que se está trabajando. Vamos a ver por acá. Vamos a girarlo. Los resultados no son de lo mejores, pero veamos cómo nos queda la pieza. Bueno, si a la larga sí obtenemos un buen resultado. Estas cuestiones de acá me queda un poco de duda para ver cómo arreglarlo, ¿no? Bien. El plano, pues ese no generaría mayor problema. Porque a la hora de aplicarlo nos va a dar dos posiciones, ¿verdad? Entonces este sí no es muy complicado de... Que acá todavía podríamos venir nosotros. Si no estoy mal, aquí me da la opción de rotar. En este sentido y buscamos rotar el material a un ángulo, ¿no? Un enter y el render pues ya nos dará este resultado de aplicar el material a esta pieza. Estos materiales que traen el AutoCAD 2008 tienen una característica bien interesante. Vamos a dibujar, por ejemplo, una base al 64, 6,4. Damos un zoom extend, un extrude de menos 0.1. Tenemos la pieza, observémoslo acá. Vamos a buscar un material, vamos a ver como estos. Tal vez este podría ser. Apliquémosle el material, pidamos que se observe de esta manera. Arreglemos, aquí incluso puede ser un planar, ¿verdad? Plano porque solo quiero ver la parte de arriba. No me interesa ver la parte más alta. Tenemos esto. 3D Orbit. Perspectiva.
le vamos a dar un -B, S, para la opción Save, Enter, vista 1, un render, a ver qué resultado nos da. No es una cosa muy complicada. Lo que voy a hacer es encender el Duck. Ahora voy a decirle rec. Sobre esto dibujé un rectángulo. En todo caso, mejor lo hubiéramos hecho con un box, para de una vez ir trabajando en 3 dimensiones, ¿no? Control y tocan esta arista, la pueden modificar ustedes también. Encendamos el F10 polar en este sentido. Un render ahora. Tengo esta pieza y ahora lo que yo necesito es que a este material de base vamos a aplicarle si las tiene algunas propiedades reflectivas. Eso lo hago acá, no, porque eso es solo la librería de materiales, sino que eso lo tengo que realizar en esta cuestión de acá. Entonces acá nos podemos ir hacia abajo, podemos reducir esto. Esto pues ustedes lo modificarán, perdón, a su gusto. Entonces acá podemos darle un doble clic, perdón, antes de darle doble clic, le podemos decir que se vea un tanto más grande para ver los resultados. Vamos a hacerlo más brillante para que nos dé mejores características reflectivas. Translucencia, ¿no? Iluminación propia, no es lo más recomendable. Entonces ahora que nosotros vengamos a renderizar esto, ustedes se dan cuenta, pues la calidad de reflexión del material es distinta. Si nosotros todavía venimos y aumentamos esto, dejémoslo en 3, esto dejémoslo en 100, esto pues ya está en 100, ningún problema. Entonces le volvemos a dar un render, esperamos un segundo y pues la calidad de reflexión es mucho mejor y más interesante, que es a la larga lo que nos interesa. Entonces el mismo material este que habíamos utilizado antes se lo podemos aplicar a esto. Acá hay que arreglarlo con un box, entonces vamos a ir reduciendo poco a poco para ir viendo los resultados. Vamos a girar un poco esto, vamos a acercarnos un poco y vamos a ver el resultado. RR, Enter. En este caso la reflexión más que todo es en este objeto de acá arriba, ¿no? El que colocamos o el material que colocamos en un principio. Entonces estos materiales, en la medida en que ustedes los coloquen, se van a hacer mucho más pesados y tardados de trabajar. -B, restaurar la vista 1. Ok. Este material que estábamos trabajando en un principio tiene una cuestión que se llama Bump Map. Vámonos a la ayuda F1 y busquemos donde dice Bump. Vamos a ver. Aquí está. Si se darán cuenta ustedes, en un principio, si tienen una imagen que es un diffuse es una foto normal que no genera mayor cosa, el resultado que obtendríamos sería como esta imagen. Si a ese diffuse map o a esa foto le agregamos lo que se llama un bump map, el bump va a buscar todos los colores opuestos al color de la imagen. En este caso los espacios vacíos van a ser estos, los colores opuestos serán estos. Se dan cuenta que acá tenemos un color granulado, que es a la larga el mismo, pero el más uniforme es este. Entonces este color con los colores del mismo color que está aquí arriba, lo que va a hacer AutoCAD es como atraerlos hacia el fondo, y con ese resultado tratar la manera de que esto sea una característica más en 3D. Si yo, por ejemplo, a este material, que en este caso tiene 10 de bump, vamos a desactivarlo. Veamos, acerquémonos un poco, vamos a ver, ahí estamos, por ahí, RR, Enter, veamos qué resultado nos da la base que se está trabajando. Se ve una cosa muy superficial y con una sombra así muy mentirosa, ¿no? Entonces tal vez no es la forma más adecuada. Entonces vamos a venir nosotros, activémoslo ahora,
Veamos qué resultado nos va a dar. RR Enter. Esperemos un segundo. Todavía ya la superficie se empieza a ver un poco más ondulada en estas partes. Y si le aumentamos, en este caso 1000, hay que esperar un poco porque la máquina se tarda, ¿no? RR Enter, veamos qué resultado nos generaría. Observen que todos los colores se van a traer hacia el fondo, ¿no? O los colores opuestos, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco cuidado también al utilizar el bump para que no, entre más le coloquemos, observen que acá el render está siendo más lento y más pesado de trabajarse. Entonces hay que tener un poco cuidado a la hora de generar un bump en el material. Hagámoslo con este. En este caso tiene un bump. Coloquémosle ese valor de ahí y démosle un render. Entonces acá esta sisa se ve mucho más pronunciada que la sisa que teníamos anteriormente. Entonces las características de los materiales son las siguientes. Tenemos lo que es un diffuse, lo que nos aparece acá, que es una imagen, y tenemos un bump que nos va a servir como un mapa para poder a caminar. Esos materiales, ¿dónde los encontramos? Veamos. Acá. Vamos a esperar un segundo. Vamos a observar esto como iconos. Y pisos de alfombras, aquí están. Se dan cuenta que tengo varias de estas cosas, pero acá yo tengo algunas imágenes que son el bump de cada una de estas, ¿no? Entonces, este de acá, si se dan cuenta, acá de una vez me dice bump. El bump de este que se llama Mansory Flooring, Mansory Flooring Marble, es exactamente el mismo, con la diferencia de que este tiene un camino que puede seguir. Entonces con eso podemos obtener un material más real, ¿ya? Entonces ese es el objetivo de utilizar el bump. Tenemos estos pisos de alfombras, en este caso son los que yo tengo guardados en las máquinas, y solo es de que se consigan en internet, ¿no? Se consiguen gratis, y a veces pues se los venden, ¿no? Entonces eso es lo que trabajaría la opción del bump en un material que se esté trabajando, ¿no? Entonces los materiales pues son bastante sencillos de trabajar. Se autorregenerar acá. En este caso pues me da este resultado. Acá mismo ustedes, o antes de haber, pueden utilizar el mapping para modificar los materiales sobre los objetos. O vamos a ver, por ejemplo, voy a generar eh, un círculo sobre esta superficie y le vamos a dar un extrude de esa altura. Y si yo vengo y le aplico este material a este objeto, pues me lo va a colocar de una manera incorrecta, ¿no? O sea, a la escala habríamos que tener que aplicarle otra vez esto. Podríamos venir nosotros y decirle a esto de acá, lo pueden arreglar también. Podríamos arreglarlo en esta parte de acá, ¿sí? Modificar sus medidas. Le vamos a hacer autorregenerar 280, pongámosle 10. Veamos acá, para que lo vaya arreglando poco a poco, ¿no? En offset, un preview, un tiling y démosle acá de esta manera. Entonces lo podemos arreglar en ese sentido el diffuse. Vamos a colocarlo en 1. Tal vez es demasiado, un 20, vamos a ver. Más o menos. Bueno, en este caso lo que estoy haciendo es solo acercándome, alejándome del material para ver qué resultado nos puede dar. El offset es una separación entre cada uno de ellos, ¿verdad? Tenemos esto, el scale, unidades en centímetros, un tile o un mirror. Tile es copiar, un mirror es un reflejo del material. Ya lo que hace es copiar el material o la foto, que a la larga solo son fotos lo que realiza. 28, coloquémosle 10. Pero acá lo que podemos hacer es, bueno, vamos a dejarle 10. Ya se dan cuenta que este se modificó.
10. Vamos en este caso a activar esto, el candado, para que cuando yo cambie acá 1 por ejemplo, este de acá deba cambiar de una vez. Entonces este material, el de abajo, se hizo mucho más pequeño porque ya lo había modificado con este del mapping. Es una opción. Entonces puedo seleccionar esto y aquí, estando seleccionado, le puedo dar este icono, aplicar material a los objetos, para que reescalee el material. Entonces tengo la opción de utilizar el mapping, como también cambiarle de escala en esta cuestión de acá al objeto. Entonces ustedes deciden cuál es el que mejor se les adapta. Este de acá podría ser de un modo general. Todos los objetos que adquieran este material o que tengan este material se van a modificar si yo modifico estas características, ¿no? Entonces, o yo puedo venir y generar otro círculo acá, un extrude de esto, y este de acá lo puedo seleccionar a este objeto. Tengo el mismo, pero yo quiero que sea más pequeño sin que esto se cambie. Entonces, en este caso ya podríamos venir nosotros, utilizar el box, y ahora sí, podemos reducir el objeto en sus escalas, pues, para que se vea un poco más pequeño, teniendo el mismo material que el otro, con la diferencia de que va a ser de escala más pequeño, ¿verdad? Entonces esa sería la diferencia, ¿no? Le damos un enter y en este caso ustedes también pueden venir 3D Orbit, clic derecho, aquí tenemos varias de estas opciones, ¿verdad? Vamos a utilizar en este el Free Orbit. Con el Free Orbit ya podemos girar en este sentido para ver qué resultado nos pueda generar. Le damos aquí afuera y tratando la manera de hacer una posible perspectiva. Clic derecho, aquí tenemos la opción Fly o volar. Si solamente nos movemos con las teclas del mouse, van a aparecer estas opciones, le damos un enter y ahora que le demos un render, ya si se dan cuenta, el haberle aplicado el bump nos va a generar un material más piedroso, digámoslo así, o más rugoso. A mi punto de vista podría ser más real, tal vez el valor que tiene en este momento es demasiado grande, ¿no? Entonces no es muy adecuado dejarle ese valor. Más aún en este material que es un material reflectivo, ¿verdad? Vean el resultado que se genera en esta parte de acá, ¿no? Es mucho más real que solamente dejarle aplicada una foto, ¿verdad? Toda la superficie esa se oculta. Entonces tal vez el bump está aquí, podemos regresar aquí donde dice up one level, subir un nivel. Yo estoy ahorita en el nivel en los maps, yo le puedo dar acá para editar el diffuse. En esta cuestión de acá me dice click for texture map setting. Me está diciendo que yo puedo editar las características de la foto. Acá, editar las características del bump, perdón. El bump a fuerza debe coincidir con las medidas del diffuse, porque si esto estuviera más grande, el bump me aparecería en medio de esto, entonces no sería concordante. Entonces aquí puedo regresar, trabajar el diffuse y el bump. El opacity map, podemos activarlo. Dejémosle aquí esto, vamos a ver cuánto nos dio, 14. Dejémoslo, nos tarda bastante esto para poder trabajar y esto es vamos a ver, vamos a subirlo un poco más. Bien, el opacity map, vemos qué resultado nos genera, RR. Ya el bump ya cambió y si se dan cuenta ya es mucho más rápido de trabajarlo, ¿eh? Ya se ve bien el reflejo del material sobre el suelo, se entiende mejor lo que se está trabajando, entonces no es necesario aplicarle un bump tan exagerado, ¿no? Vamos a darlo de otra manera acá, vamos a subir un poco, veamos F1 opacity map, vamos a ver qué nos dice. Conceptos, no nos da ninguna foto, vamos a ver. A medida que entendamos eso es. Yo creo que el opacity sería una imagen superpuesta, ¿no? Opacity map para dilution. Es una transparencia, es una creación de dos imágenes. Vamos a colocarle a este material un opacity, ¿no? Aquí tengo las opciones de hacerle eso. Vamos a colocarle, por ejemplo, un noise. Entonces un noise, vamos a darle acá. Tiene dos colores, ya veremos que es un
noise, pues en aplicación o creación de materiales podemos colocar muchas cosas. El tipo de noise puede ser regular, puede ser fractal, se van a dar cuenta acá los resultados, o puede ser turbulento. La escala le vamos a dejar 1, por ejemplo. Vamos a ver. Entonces ahora dejémoslo regular. Estamos bien. Vamos a ir viendo qué otra cosa nos da. Esto es un noise, miren, es como una superficie rugosa, ¿no? Entonces no es nada complicado. Y ahora esto le podemos, por aquí hay una opción que dice actualizar, veamos. Vamos a ver, crear un nuevo material, indicar materiales en uso, aplicar materiales, remover materiales. Bueno, en todo caso, podemos seleccionar estos materiales de acá y darle que los aplique, ¿verdad? RR Enter. Entonces aquí ya obviamente es un tanto más lento, ¿no? Por la aplicación del noise o del opacity map. Tal vez si lo vemos con una aplicación de una imagen. Vamos a darle a escapar. Vamos a movernos hacia abajo. Opacity map. Vamos a decirle que es un texture map o una imagen. Vamos a ir a buscar una imagen que en este caso yo voy a utilizar la que están en mis documentos. L, la librería que estoy utilizando. Y le voy a decir esta tela de acá. Utilicemos el opacity map como este. Vamos a esperar un segundo. Entonces acá le vamos a dar esta opción. La escala que sea también activamos esto para que cuando cambie una medida cambie la siguiente. Y le vamos a decir de 1. Acá, esperemos un segundo. Ahí estamos. Vamos. Volvamos a seleccionar los materiales, que serían estos o los objetos que queremos modificar, estos y este. Démosle que se lo aplique a los materiales, a los objetos. Un render. Vamos a esperar un segundo. Esto obviamente, en la medida en que ustedes a un material le agreguen más características o cuestiones más complejas, esto va a ser mucho más pesado, ¿no? Entonces acá ya lo que realmente hace es utilizar el material del azulejo con el material de la tela que le colocamos y los trata de intersectar los dos para observar un resultado distinto. Vamos a ver. Como les digo, deben tener cuidado en los materiales que se crean o que se utilizan porque cada vez un render se puede volver más lento. Observen acá que es en una calidad media. Y si es medio, no nos imaginemos cuando sea una calidad más alta, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ya el material ya no es solamente la colocación del azulejo, sino que tras fondo se observa un material rojizo, ¿no? Aquí se observa bien esa característica del rojizo. Vamos a esperar un segundo ahí para que la máquina termine de trabajar. Observen acá, se ven las líneas de la tela roja que teníamos en la parte de abajo. Entonces, el opacity tal vez no sería adecuado colocar una tela, sino que en todo caso sería lo más lógico colocar una textura un tanto granular para que se sintiera que esto fuera eh, con gránulos encima o con alguna cuestión rugosa, ¿no? Vamos a esperar ahí. Y tal vez si a la próxima que rendericemos le damos una medida más pequeña porque está demasiado grande, pues con el afán solo de ir probando. Bueno, el resultado pues acá se observa en esta imagen. Era nada más analizar que
ella lo que hace es la intersección de dos imágenes, una en este caso la del azulejo y la otra que en el próximo caso sería la aplicación de una cuestión rojiza. Vamos a cancelar esto y vamos ahora, en todo caso, en el mismo opacity vamos a decirle que ya no queremos esta imagen, sino que vamos a aplicarle la que decían pisos más alfombras. Vamos a buscar lo que eran bump para que se vea un resultado distinto. Tal vez si utilizamos este, en este caso me dice también que es un bump, se dan cuenta cuando lo selecciono. Puedo utilizar varias imágenes, ¿no? Ya no es problema que se utilice. Démosle acá, la escala es 1 y 1, está bien, no hay problema. Entonces, acá vamos a seleccionar estos y le vamos a dar a este señor que se los aplique nuevamente, solo es para actualizar. Acá en lo que es el render ya veremos eso, Advanced Render avanzado, acá le vamos a decir que no queremos esta resolución, sino que este pequeño. No le puedo dar, bueno, démosle mediano, vamos a ver qué nos da. RR Enter. Vamos a ver, está muy bajo. Tal vez si le damos mediano, RR Enter. En este caso, vamos a ver, cuesta entenderlo un tanto. Vamos a ver si nos da alguna característica más. Opacity Map está en 100. Bajémoslo, veamos a ver qué resultado se obtiene. Ya es demasiado oscuro, ¿no? Vamos a darle un render. Sí, se ve más transparente esto. Y bueno, en todo caso no queremos transparencias, o sea, queremos intersección de materiales. Que es otra forma de poder generar un vidrio, por ejemplo, ¿no? De esta forma también podríamos eh, tratar la manera de generar un vidrio o un material distinto, ¿no? Vamos a ver. Lo que quiero es que, si no se los mostraré en otro. Vamos a esperar un segundo a ver qué resultado nos genera esto. En este caso se ve la parte de abajo, ¿verdad? O los cuadros que se generan en la parte de abajo, por ser un mapa opaco, que nos da un material transparente, ¿no? En este caso, la opción del Opacity Map nos va a servir para generar un material transparente que se vea con una posible textura encima, ¿no? Entonces por eso nos da la opción de poder trabajar con una imagen, un checker. Veamos que vamos a ponerle esto lo más alto que se pueda. Esperando acá un segundo porque se genera más lento, ¿verdad? Vamos a subir a 100. Estamos. Vamos a trabajar con lo que es esto, el checker. Vamos a darle clic acá, un marble. Entonces son distintas texturas. El noise, como ya vimos que era, veamos. Vamos a ver aquí abajo nos da esto del checker. Vamos a ver acá abajo. Entonces acá les coloca la imagen y lo que era el bump. Un wood como que fuera una especie de madera. Démosle acá a modificar. Démosle ahí, estamos bien. Vamos a ver ahora aquí abajo que nos colocó. Se cuenta la textura o el entonces en este caso estaría muy grande, ¿verdad? El opacity. Tendríamos que modificarlo en Tiling Scale. Vámonos para abajo, vamos a ver qué nos da. Esto debe estar activado pues para que no se pierda la escala.
Yo lo que necesito en este caso es hacerlo más pequeño. Pongámosle punto 1. Veamos si lo hace más pequeño. En este caso sí lo hace más pequeño, ¿verdad? Es esto lo que buscamos. Vamos a buscar aquí abajo. Esto, miren. Entonces nos generaría esto, ¿verdad? Como una algo tapado del material. Vamos a acercarnos un poco para ver qué resultado nos generaría darle un render. RR. Esperamos un segundo. Esto precisamente, vean. Entonces es como una serie de espacios abiertos. Alejémonos un poco. Vamos a verlo acá. Quitémosle este para que se vea. RR Enter. Entonces tengo el material de madera en grande, digámoslo así, pero dentro de él, vamos a acercarnos un poco más. RR Enter. Entonces tengo el material de madera generándose dentro de él mismo, los pisos que se estaban trabajando, ¿no? Entonces, esta cuestión del opacity es como trabajar dos imágenes juntas, un marble. Veamos qué característica nos da. Es esto. Veamos la escala. Bueno, en este caso no me da escala, pero veamos qué resultado nos da. RR Enter. En este caso se ve así achurado o rayado en sentido horizontal, pero acerquémonos. RR Enter y veamos que dentro de él posee los cuadros pequeños de lo que es el azulejo inicial. Entonces es una intersección de materiales, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Generar por medio de dos materiales un material nuevo. Obviamente en ese sentido, AutoCAD a la hora de trabajar dos materiales, cuando ustedes hagan el render, como tiene que buscar dos imágenes, va a ser más lento y pesado. Acerquémonos un poco más. Aquí se tiene que ver bien claro, vean. Un material que tenía el opacity en un sentido, pero dentro del mismo, trabajándose lo que es el azulejo. Entonces en este caso, tal vez lo más recomendable sería que esto no esté tan pequeño, ¿no? Tiene punto 1. Quitémosle el candado porque ya se dieron cuenta que también cambia lo que sería el opacity. Démosle 1. En este sentido 1 también. Démosle acá para que actualice los cambios. Nos regresamos acá donde era el opacity. Esto tiene 1 y 1. Punto. Bueno, regresemos acá. La cuestión está en que se cambian los valores por esta razón. Que acá me dice que la textura del map que se está, vamos otra vez, que está sincronizada con el material. Nos dice, vamos a hacer una cosa, vamos a imprimir la imagen y lo vamos a leer. Vamos a ver acá, ahí estamos. Vamos a irnos aquí a los accesorios y al Paint. Ponle control V. Nos dice que la textura que se está utilizando está sincronizada con el material que estamos aplicando. Vamos a hacerlo. Vamos a ver qué nos dice esta otra de acá. Entonces vamos a quitarle esto. Nos dice que cuando yo desactivo esto, lo que esté sincronizando, los cambios que haga acá no se van a actualizar en el bump, van a ser distintos. Le digo que sí está bien y le digo que esto también. Entonces tal vez este sí debe estar activado, pero este debe estar eh, cambiado, ¿no? Entonces acá, si le damos punto 1, como estaba en un principio, y a este de acá le damos también punto 1, démosle acá actualizar, bueno, lo deja más grande, démosle 10, démosle acá también 10, démosle update, actualizar. Está ya el material, se va viendo más o menos 50 y acá 50 también. Ahora acá le vamos a dar que actualice otra vez los cambios. Tal vez está muy grande, ¿no? 20, dejémoslo en 20. 20 y actualizar el cambio siempre.
estamos, regresemos y esto ya no debe haber cambiado, veamos, 1 y 1, se mantiene la misma medida. Entonces ahora alejémonos, RR, Enter. Si se dan cuenta, la escala del material del azulejo se mantiene. Tal vez ahora lo que haría falta es arreglar el opacity, pero lo que queremos llegar es que se den cuenta que por medio de estas tres situaciones que tenemos acá, el diffuse, el opacity y el bump, podemos generar materiales más interesantes. Aquí pues nos va a dar siempre el resultado. Entonces acá podemos cambiarle la escala general al objeto. Acá lo que sería la luz que recibe. En este caso, si queremos que sea más claro, podemos aumentarle que el self es iluminación propia. Entre más grande, más claro se va a hacer el material. RR Enter, se van a dar cuenta que este material es cada vez más claro porque recibe más iluminación, tiene iluminación propia. Entonces con eso también hay que tener cuidado, ¿verdad? No ponerle mucho porque se puede poner muy lento. Entonces vamos a borrar esto. Acá le podemos dar clic derecho y le podemos, vamos a ver. Bueno, vamos a cerrar, bueno, aquí dejemos esto en su lugar. Entonces, acá lo que nos hace falta es crear un material nuevo. Para crear un material nuevo le podemos colocar un nombre cualquiera, vamos a ponerle prueba en este caso. El material prueba, usted le puede decir que sea realístico, que sea un metal realístico, ya se dan cuenta que nos da otras características acá. Template, un metal brushed, un metal plano, un flat, un pulido, o un mirror. En este caso un mirror pues sería bastante, vamos a ver, un rectángulo al 64, en este caso mejor un box al 64, 10,10, en el caso de la altura unos 20. Zoom extend, vamos, bueno, seleccionemos esto, bajemos esto de esta forma, extengámoslo en este sentido para que sea nuestra base y apliquémosle este material. Ya se lo aplicamos siempre y cuando se vea de esta manera, un rect sobre esto, perdón, un box, y ahora que rendericemos esto se refleja totalmente en la superficie de abajo, entonces es más interesante. RR Enter, se viene a reflejar el material que estamos trabajando. Si ustedes venimos nosotros y le damos en las bases, en esta cuestión del Advanced Render Setting, aquí tenemos este botón que dice, bueno, render nos va a volver a renderizar. Veamos dónde están estas opciones. Ok, si nosotros, perdón, es en la luz. Si nosotros en la luz activamos el sol, pero al mismo tiempo activamos el background o el fondo, el color de fondo, el render, además que ahora por activarle eso me da un final gather, pues ya nos da ella viene y empieza a reflejar el ambiente, como el ambiente tiene una configuración, por eso se llama skylight, en esta parte de acá, sky background and illumination. Entonces podríamos venir nosotros acá mismo con el sol, modificar esta cuestión de acá, el norte. Habiendo modificado el norte podemos modificar la hora, 11:30 por ejemplo, y volver a darle un render ahora. Acá es un poco más lento porque ahora calcula el final gather también, ¿no? Entonces esta es una cuestión de un material más interesante. A esto mismo, el diffuse map les da una textura, dice, un texture map. Podemos seleccionar una imagen, apliquémosle por ejemplo un piso que puede ser, vamos a buscar tal vez este. Entonces si se dan cuenta está muy grande, ¿verdad? La escala del objeto es demasiado grande, entonces ya vimos que eso lo podemos hablar aquí en Material Scaling and Tiling. Activamos esto, le damos por ejemplo 1, probemos a ver qué hace, si lo hace más grande o más pequeño. Lo hizo demasiado pequeño, punto 1, en este caso ahora sí, y
ahora que le demos un render, nos va a dar la característica del material que se colocó encima, pero también la calidad de reflexión. Podemos venir nosotros ahora, el bump, podemos decirle que es la misma imagen, se llama 058 Carsol, vamos a buscarla, 058 09 022, eso está 058 Carsol, es esta, le vamos a abrir, busquemos ahora que la escala debe coincidir, punto 1 está muy bien, solo que le queremos más grande esto de acá, vamos a Z Enter, Object Enter, agarrar estos dos, vamos a acercarnos un poco más, RR Enter, esperamos que termine el Final Gather y observen ahora el resultado es material sumamente real. ¿Por qué? Porque refleja esto, pero por la calidad del bump podemos ver unos mejores resultados. Para entenderlo o ver un mejor resultado, vámonos a la planta, vámonos al 3D. Esto mismo aumentémosle su base de esta manera. Voy a venir en este momento y le vamos a agregar el F3 acá, esta línea en este sentido, Solid Edit, en un body le voy a dar imprint, este objeto le quiero imprimir quiere borrarlo, sí, enter, un face, un extruda esto, un 5, enter, con control toco esta arista, la subimos, generar cuestiones más interesantes, con control, control esta cara, toco este punto, en este sentido, y vamos en este momento a irnos a la vista en planta, voy a cerrar esto de acá, voy a colocar una cámara, en este caso tengo problema de instalación con AutoCAD, entonces no me permite aceptar colocarle la cámara, entonces voy a seleccionarlo, 3D Object, o mejor DB, Enter, me pide, en este caso le voy a dar la opción que dice PO, Enter, me dice que especifique el Target Point, voy a cerrar esto, yo quiero, el Target es el punto hacia donde yo quiero observar hacia acá, y me pide el Camera Point, el punto de la cámara está colocado acá, me da una perspectiva de una vez, yo le voy a decir ahora la opción de distancia, de Enter, en este caso no se alcanza a ver bien, pero en gris más o menos se observa donde estoy observado, le vamos a dar por acá, PA, de arriba hacia abajo en este sentido, le vamos a dar un Enter, para no complicarnos 3D Orbit, que es el que más hemos utilizado, conceptual, clic derecho, Free Orbit, voy a activar esto de acá y me voy a mover en este sentido, de esta manera puedo hacerlo acá así, y el resultado del render ahora por el material que le aplicamos en la parte de abajo, teniendo en cuenta que cada vez va a ser un tanto más tardado porque tiene que calcular un poco más, se darán cuenta que ustedes que es bastante interesante, ¿no? Por pues, los reflejos. 3D Orbit, vamos a cambiarnos en esta vista, nos vamos a mover hacia arriba, vamos a volver a girar un poco más para verlo desde arriba el objeto y le vamos a dar nuevamente un render, RR, Enter, esperamos que la máquina trabaje, entonces observen ustedes que esto bien puede servir para un azulejo de un baño, por ejemplo, ¿no? La sombra que genera se difumina sobre el objeto, al mismo tiempo es reflectivo, ¿no? Entonces, el RMAT, nuevamente que lo cerramos en un principio, también nos permite crear materiales mucho más trabajados y más interesantes, en este caso es este de acá. Podemos hacerlo más claro, Self Illumination. Ahora acá, RR, Enter. Cuando yo renderice ya no se va a ver tan oscuro el material, sino que se va a ver más claro, ¿verdad? Siempre la reflexión es con ese detalle que nos genera. Pero si alguien lo quiere más claro, pues todavía podemos venir nosotros y aumentarlo bastante, ¿no? RR, Enter. Esperamos un segundo acá. Y cada vez la calidad
la, la iluminación del objeto base es más grande. Pongámoslo altísimo, vamos a ver cuánto nos da ahora. RR Enter. Vamos a ver una prueba, ¿verdad? Vamos a dejarlo acá. Dejémoslo ahí donde está, vean hasta dónde se proyectó toda la luz. Entonces este es el último que tiene, el temp 041. Y ahora bajémosle esto hasta acá abajo y démosle un render. Dejamos que termine la máquina. Vamos a ver si nos da alguna diferencia. Entre este está más claro, observen la diferencia. Pienso yo que en todo caso se ve mejor el inicial, ¿verdad? Con una iluminación corta, ¿no? Bien, entonces acá de la cuestión a utilizar con los que son materiales, utilizar el diffuse, que es la foto que quiero que coloque encima, el bump, que es el camino que yo quiero que se vea más real. Vamos a agregarlo a 1000, vemos qué resultado nos da. Entonces vimos el diffuse, vimos el bump, también conocimos el opacity map. Ya esto es bastante distorsionado, ¿no? Creo que se ve demasiado exagerado. Vamos a acercarnos lo suficiente para ver qué resultado nos da. Y coloquémosle tal vez un poco más grande esto para ver cómo se ve la imagen o el render que se está trabajando. Acá más grande y todo más complejo es un render más pesado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer ese tipo de cuestiones. Esperamos un segundo que la máquina trabaje. Este es el objeto que está acá, pues eso no genera mucho problema. Este es el objeto o el material que se está trabajando. Y se dan cuenta se ve mucho mejor con el bump aplicado. Tal vez si le aplicamos 1000 yo pienso que puede que sea mucho. Pero se ve bastante real, ¿no? Es, una, es un resultado muy bueno. Cuando querramos trabajar, por ejemplo, un apunte interior de un baño. Materiales lisos en las paredes. Si se dan cuenta, acá mismo esto se ve, yo diría real, ¿no? Pues por las características del bump, de la luz que está afectando. Ya que se le colocó una luz, vamos a aplicarle algunas luces en este momento pues, para que se vea más interesante. Y en este caso, como el material es muy reflectivo, pues la sombra casi no se logra entender en la proyección acá. Bien, vamos a cancelar y vamos a darle acá, le voy a dar UN. Esto lo vimos en uno de los videos que ya se explicaron, genérico, luces genéricas. Para que en este caso cuando yo vea las propiedades ya no me da la opción del skylight. Voy a apagar esto. Las luces que nosotros conocimos en el AutoCAD 2005 son las luces que aparecen en esta cuestión de acá. Vamos a darle clic derecho acá. Le voy a decir Generic Light. Luces genéricas son estas, un point, un spot y un distant light. Entonces en este caso yo le voy a decir, yo quiero dejar, pueden colocar un spotlight, pero también con un color magenta, un distant light con un color yellow, un default magenta yellow, o un blue point light, ¿sí? O un default point light. En este caso quiero colocar, por ejemplo, un default. Vamos a ver acá. No me deja colocar tampoco las luces. Como les digo, es problema de instalación de mi máquina. Y ya me dio falta el error. Voy a decir que sí quiero guardar los cambios. Vamos a abrir nuevamente AutoCAD. Vamos a ver, estamos trabajando. No, este vamos a borrarlo. Solo vamos a ver si nos permite colocar Generic Light. Veamos si no nos da problema. Ok, ahí estamos, no nos dio problema. Entonces vamos a
nuevamente acá en 3D y vamos a colocarnos acá en este box al 64, 10,10,20, zoom extend. Vamos a hacer que esto sea nuestra base. Si tenía 20 de altura, le vamos a reducir menos 19.1. Bueno, bajémoslo en ese sentido en todo caso. De acá hacia acá, que esto sea nuestra base. Ampliando esto, otra vez un box en esta parte de acá. Ahí estamos, ¿verdad? Ahora vamos a venir nosotros, volvamos a crear el material. Antes de crear el material, coloquemos la luz. En esta parte de acá, esta la colocó en el suelo o en la base. ¿Por qué? Porque tenía encendido el Dux. Puedo seleccionar y moverla hacia arriba, un render, veamos. Ahí estamos, no es algo complicado. 3D Orbit, más Zoom Extend, perspectiva. Generémoslo de esta manera. Vamos a ver si nos da la opción de cámara. Si nos da la opción de cámara en este sentido de acá. Vamos a tocar esto en elevación. Podemos agarrar la cámara y moverla. Puedo ampliar estos valores de esta manera. Entonces acá no es más que manipulación de esta cuestión. Esto mismo le voy a dar un mirror para darme una mejor profundidad. Veamos, se ve mejor. Acá tengo la cámara, RR Enter. Tenemos acá los objetos que se están trabajando. En este caso tal vez la luz es demasiado fuerte, entonces propiedades. Empezamos con 1500 CD, intensidad de candela es lo que significa. Un lumens o un lux. Lux es la luz hacia un punto, lumens es la luz de acuerdo a un área. El área que tengo no es de 18.000, el área que tengo es aproximada de 10 por 10. Le damos un OK. Veamos ahora el resultado. ¿Sí? O sea, los lúmenes van a ser la cantidad de luz según el área que estoy trabajando. Y el área que más o menos estoy trabajando, según lo que creamos en un principio de ahí, de acá hacia acá, es de 133, pues, pero el espacio que yo tengo acá, se recuerdan que era de 10 por 10, ¿verdad? Entonces 9 me dice acá. Entonces, en este caso, la luz, propiedades 10 lúmenes me dice, porque el espacio que quiero iluminar es de 10. Si fuera de 113 como decía, le voy a poner 100. Lo que vemos acá y me va a iluminar casi la superficie entera, pero el objeto se va a ver muy iluminado. Entonces yo lo que quería generar una atenuación un tanto más limitada, ¿no? Entonces vuelvo a repetirlo, lúmenes, intensidad de candela, lúmenes, que es la cantidad de luz según el área donde estoy trabajando, iluminación hacia un punto, yo quiero la iluminación hacia un punto, ¿verdad? Entonces la distancia, determino la cantidad de luz hacia ese punto. En este caso lo más recomendable es trabajar con lúmenes y con una intensidad de acuerdo al área superficial que yo estoy trabajando, a la superficie, ¿no? Ya tenemos esto, ¿ya? Entonces acá para poder que no se vea esto tan oscuro, pueden venir ustedes en planta y esto mismo lo copian en X, pero esto que no genere sombra, shadow off, y que la cantidad de lúmenes no sea 50 sino que sea un 10. Cámara, RR Enter. Entonces voy a tener iluminación sobre esta parte de acá. Y en este caso debo tener iluminación en esta parte de acá. Vamos a ver. Pongámosle unos 20 de iluminación. Vamos a ver si nos da algún resultado. Bien, si dan cuenta la sombra es más clara. Las caras no. Ven acá. Aquí vemos esta. La primera es la que acabamos de hacer. Una sombra más clara. Y esta de acá, la sombra es más oscura. Entonces si nos está dando un resultado. La cuestión está en que, mejor 15 para variarlo, es este objeto que tiene un material que no capta, no recibe mucha luz. Entonces otra vez RMAT, que ya practicamos un tanto de eso. Un material nuevo que se va a llamar base, por ejemplo. Este material de base le pueden decir ustedes que es un metal avanzado.
que sea un metal reflejante y que diffuse map, ya vimos esto, que tenga el 08 shine on black. Se lo vamos a aplicar a esto. Vamos a encender esto primero para que se vean los materiales. Este de acá se lo aplicamos, está muy grande, entonces vamos a venir nosotros. Ya sabemos que acá cambiamos las escalas, activemos esto que tenía punto 1 si no estoy mal, según vimos en el anterior. Sí, prácticamente eso es. Esta misma en el bump map que sea 0 chain or black, busquemos 01 chain black, que es este, la escala de este material. Vamos a ver acá, debe ser exactamente la misma, punto 1, estamos bien. Entonces ahora que vengamos nosotros, cerremos, minimicemos acá, activemos esto de la cámara, RR Enter, ya se generan los reflejos y vean los resultados, son mucho más interesantes, ¿no? Más bien trabajados, ¿no? Se ven mucho mejores. Podríamos venir nosotros y en el UN encendamos internacionales, ya estamos, encendamos el sol, RR Enter, vamos a ver qué resultado nos da. Tal vez no se ve bien, encendamos esto del Skylight, RR Enter, aquí viene a calcular otra vez el Final Gather. Por esa razón que a veces si van a trabajar apuntes interiores, esto háganlo hasta de último, ¿verdad? Para que no sea muy problemático. Se ve mucho mejor la superficie y el reflejo de esta cuestión, el objeto. Vean la calidad de luz que se da. Entonces esto ya es un render realmente es muy real, ¿no? Ya se ve bastante bien trabajado. En este caso, viene nuevamente, apaguemos esto genérico para que no esté molestando, apaguemos el sol y RR, vamos cuál es la diferencia entre esta característica y el anterior, ¿no? Las sombras, como les digo, no se ven porque esto genera o nos da un render o nos refleja. Este acá nos refleja el entorno y el entorno está en negro. En cambio el anterior que hicimos, este acá nos refleja lo que está en el entorno. El entorno no es negro, sino que es el entorno del cielo, ¿verdad? Entonces pues ahora es que se ve de esa manera. Tenemos esto, luces, incluso todavía pueden venir nosotros y generate light, un default light, un spot. Si bueno, puede estar aquí encima ahorita, no importa. Acá en el perfil pueden venir ustedes y ya lo levantan, ¿verdad? Esto es el ángulo del hotspot y el follow que lo vimos en clase. Vamos a la planta. Esto vamos a ir reduciéndolo para que no sea tan difuminado, ¿no? Pero tampoco tan pequeño como en este caso. Vamos a darle control Z para que lo aumente. Estamos, vamos a reducir esto. Y esto mismo lo vamos a reducir un poco todavía. Esto por acá. Y esto por acá. La intensidad de este al mismo tiempo. ¿Dónde quedó? Intensity Light. Vamos a ver, seleccionamos Properties, Shadow On. La intensidad en 1, veamos. Entonces veamos qué característica nos da. RR Enter. Nos genera esta superficie acá más clara. Se ve mucho más iluminado. Vamos a colocarle este material estándar a esto, que quiero ver las sombras proyectadas sobre el objeto. Entonces está demasiado intensa esa luz. Pongámosle de intensidad 0.1. Cámara, RR Enter. Todavía está demasiado intenso. 0.001. RR Enter. Lo que podemos hacer es desactivar estas dos luces. Dale off.
Veamos. En este caso no nos estaba generando ninguna iluminación, entonces vamos a ver. 1, Shadow On, Hotspot, estamos bien. Vamos a alejarnos, vamos a ver. Render. Ahí estamos. Entonces lo que quiero que observen, veámoslo desde acá. Activemos esto. Vamos a moverlo un poco más hacia arriba. Que esto esté, en este caso, que abarque todo esto. Aumentemos el follow y el hotspot. En este caso, veámoslo de acá. Creo que está muy fuerte todavía. Punto 1, ahora sí, vamos a ver. Entonces aquí es de ir tratando la manera de probar los resultados con la imagen, ¿no? Punto 3.5. El tipo de sombra, veamos qué tipo de sombra nos va a dar ahorita. RR Enter. Ven, la sombra es bastante rígida, ¿no? Muy quebrada, ¿no? Entonces tal vez no es la sombra más adecuada. Seleccionemos tipo de sombra Sharp, ¿no? Sino que un Soft Shadow Map. Veamos ahora la sombra que nos va a generar. O sea, no, todavía no nos da un buen resultado de un Soft Sample. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos F1 Shadow Map. Entonces acá son los resultados que se pueden obtener. Dice Shadow Maps es el único camino para generar Soft Shadow, o sea, este tipo de sombra sobre un objeto. Este es el resultado que se obtiene. Vamos a ver si hay más imágenes que nos ilustren cómo poder trabajar esto. En este caso el Sunlight, que ya lo hemos platicado un poco, con muchos mejores resultados. Pues acá si se dan cuenta, los videos que trae siempre AutoCAD ustedes los pueden utilizar. Ahí les dice Skylight Illumination, vean el resultado, ya se ve con un resultado distinto. La intensidad ustedes lo pueden ir cambiando, ¿no? Bien, entonces con respecto a luces y luces ambientales, yo les recomiendo, si van a trabajar perspectivas exteriores, por ejemplo, coloquémosle este material a los dos objetos, veamos un render de esto. En este caso, como no hay nada, pues no hay ninguna luz, no puedo ver nada. Entonces, para luces solares les recomiendo UN Enter Internacional, ok. Esto de acá, Skylight, Sky Background, Sky de cielo, o sea que de background va a utilizar un cielo e iluminación, va a tener también iluminación. Le vamos a decir que la luz esté encendida, que sea la fecha, pues en este caso la fecha no interesa mucho. Pueden colocarle la fecha que a ustedes mejor les parezca, septiembre, marzo, tal vez marzo 15 por las fechas solares. RR Enter. Y en la medida que ustedes aplican más cosas, esto es mucho más lento y pesado. Esperamos un poco. Y con esto ustedes van a generar algo sumamente real, bien interesante de lo que se trabaja en AutoCAD 2008, ¿verdad? Entonces, una reflexión de piezas, un material bien pulido. Entonces a esto, si ustedes le agregan más cosas, más objetos, obviamente va a ser más tardado, pero el resultado va a ser bien interesante. Acá sería conveniente un 3D Orbit, clic derecho, un Zoom Extend, tal vez observar el objeto como una posible vista de hormiga, ¿no? En este sentido de acá. No le sale. Oh, bueno, error de ahí de AutoCAD. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. En el siguiente video les puedo mostrar más cosas. Hasta la próxima.